Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Milim, esta sección dedicada a la historia de las diásporas de la mano de Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, este tema de los judíos de Italia es apasionante, así que seguimos con este tema tan interesante. Seguiremos hablando de ello, pero primero voy a recordarle a los oyentes que esta historia y muchas más las pueden encontrar en la página www.milimcultural.com.ar y si quieren pueden recibir gratuitamente cada 2 semanas en su correo electrónico un boletín suscribiéndose a cultural@arnet.com.ar. Dicho lo cual, vamos a seguir hablando de los judíos de Italia, que antes eran solamente los judíos de Roma, pero que luego de esta ciudad fue solamente una parte de los judíos que había en la península itálica, ¿no? Sí, y que además eran pocos, y siempre fueron pocos, y siguen siendo pocos. Y la vez pasada entré a una información y me resultó extremadamente interesante, además de... Hay cosas que son tristes y dolorosas en la historia de los judíos. Y esta tiene que ver con los descendientes de los judíos libios, muchos de ellos sefaradíes, que lograron, que se fueron de Libia y viven en Italia. Y entonces esta historia de la transhumancia, de qué cosas les pasaron a los judíos en Libia, lo que le hicieron los fascistas, de cómo terminaron mandándolos a muchos de ellos a los campos de concentración. Y además esta historia tan vieja, que eran descendientes de judíos sefaradíes, ¿no? Y están en Italia. Esas cosas a mí me resultan fascinantes y curiosas. Y creo que no debe haber más de 40.000 ahora. Y bueno, quiero contarles y quiero citarles algo de un historiador italiano que murió hace algunos años, descendiente de judíos, extremadamente respetado en el ámbito historiográfico, no solo en el judío. Él se salvó de los nazis porque estaba trabajando en Inglaterra, pero él cuenta en esta historia como los nazis mataron a 11 miembros de su familia y estos eran incluidos el padre y la madre. Entonces él escribió en un libro que está traducido acá en la Argentina y bien hecho, sí, creo que sí, que es en la Argentina, la historia de los judíos de Italia. Si me permitís, me gustaría citarlo directamente porque es muy interesante. Uh-huh. Tú me dirás cuándo tenemos que interrumpirlo, pero bueno. Dice que la historia de Italia siempre es un tema difícil. Detrás de ella y dentro de ella hay una extraordinaria variedad de unidades regionales y urbanas. La historia de Florencia no es la historia de Pisa, y ni siquiera la de Arezzo o Siena o Volterra. Artículo lo escribió fue una especie de conferencia que él dio en la Universidad Brandeis, en honor de Vito Volterra, el gran matemático italiano muerto en 1940. Es lo que te dije antes de la cantidad de importantes judíos italianos que fueron importantes matemáticos. Y entonces él habla también de 2 distinguidos matemáticos de su propia familia, Eugenio Lía y Beppo Levi, también. Bueno, entonces continúo contando lo que escribió Momigliano. Dice, y si incluimos a los judíos, a las diferencias en las tradiciones locales, se agregan las diferencias en el tratamiento dispensado a los judíos en el pasado. Buena parte del sur y Sicilia, espléndidos centros judíos en la Edad Media, perdieron todos sus judíos en el siglo XVI durante el dominio español. A veces se olvida que los judíos estuvieron excluidos de la mayor parte de Lombardía por más de un siglo hasta que los españoles fueron reemplazados por los austríacos en 1714. Además están las diferencias de origen de los judíos mismos. Algunos de nosotros descendemos de los judíos que vivieron en Italia durante el Imperio Romano. Algunos son judíos ashkenazim, que dejaron Alemania y se trasladaron a Italia, especialmente en el siglo XIV. En el mismo siglo muchos judíos franceses tuvieron que salir de Francia. Yo diría, bueno, es relativo a los franceses que eran, ¿no? Y también hubo inmigración sefardita y regreso de marranos de origen español al judaísmo a finales del siglo XV y durante el siglo XVI. Los contactos con el Oriente fueron constantes, sobre todo en Venecia y el sur de Italia, mientras los judíos pudieron permanecer allí. En la segunda mitad del siglo XVI, el nuevo Portofranco de Livorno atrajo a otros judíos de países musulmanes. Livorno siguió siendo la ciudad italiana donde con mayor facilidad pudieron vivir judíos por lo menos durante 2 siglos, y desarrolló ese estilo propio de vida judía
que se conserva en los libros de Elia Ben Amosek y del que quizá hay vestigios en las pinturas de Amedeo Modigliani. Las diferencias de origen se reflejaban desde luego en las diferencias de rituales y melodías, y las diferencias de rituales a su vez se conservaban en sinagogas separadas. Con frecuencia había en la misma población 3 sinagogas, la Scola Italiana, la Scola Tedesca y la Scola Española. En Roma, hasta hace poco, había aún 5 sinagogas que mantenían una distinción interesante entre la Scola Catalana Aragonese y la Scola Española. En Piamonte teníamos, además de sinagogas italianas, ashkenazim y sefaradíes, el curioso Minjá Pam, las 3 congregaciones más bien pequeñas de Asti, Fossano y Moncalvo, que conservaba el fósil de un rito medieval francés con su peculiar Maxor. Maxor es el libro de Rosh Hashanah, que se lee en Rosh Hashanah, o libro de oraciones. Pero el hecho de que los judíos fueran tolerados en uno de los estados italianos no significaba que lo fueran en todas las partes del mismo estado. El hecho de que los papas permitieran a los judíos residir en Roma y en Ancona, donde los encontramos a los Volterra, no significa que pudieran residir en Bolonia. Bueno, y entonces esta es un poco la historia que él está contando sobre el pasado de estos judíos. ¿Tengo tiempo para contar algo más? Sí, claro. Dice que los judíos de Italia, con rituales diferentes y a menudo con intereses en conflicto, no padecían, sin embargo, más diferencias lingüísticas que sus compatriotas cristianos. La situación lingüística de Italia ya era bastante complicada de por sí. Lo que llamamos italiano fue una lengua escrita básicamente hasta fines del siglo XIX. La gente normal hablaba lo que llamamos dialectos, y los judíos hablaban el mismo dialecto que los demás habitantes del lugar. Los judíos venecianos hablaban y hablan veneciano, y nosotros, los judíos piamonteses, hablábamos piamontés. Mis padres hablaban piamontés entre ellos e italiano con los hijos. Por eso mis hermanas y yo fuimos los únicos habitantes nativos de italiano en nuestro pueblo de Piamonte y éramos muy admirados por nuestra proeza lingüística. Cuando crecí volví al dialecto piamontés en conversaciones con mis padres en casa, pero no con mis hermanas. Indudablemente la vida del gueto favorecía cierta peculiaridad. Sabemos que el dialecto de los judíos romanos se mantuvo bastante más arcaico que el de los romanos cristianos. Yo esto lo ignoraba. Y por supuesto en el dialecto local se insertaban palabras y frases en hebreo. En la jerga piamontesa de los judíos había algunas palabras en yiddish importadas por judíos de origen ashkenazí, los otolengui, los treves y los diena, que estaban destinados a desempeñar tan importante papel en la historia italiana reciente. De modo que era habitual hablar de Becker para Kiddush o de Orzai para Yahrzeit, el aniversario de una muerte. Bueno, y entonces acá sigue hablando de que los judíos italianos hemos sido muy pocos sobre todo en los últimos siglos, cuando mucho habría tal vez 30.000 judíos a comienzos del siglo XIX, incluyendo a los judíos de Trieste, que técnicamente formaba parte de Austria, y los de Niza, que en 1859 pasaron a ser franceses. Eso representaba alrededor de 1 por cada 1.000 habitantes de Italia. Antes de la última guerra había alrededor de 50.000. 10.000 de nosotros fueron asesinados por los fascistas y los nazis en colaboración. Y ese número incluye a 11 miembros de mi familia, entre ellos mi padre y mi madre. Alrededor de 6.000 emigraron para no regresar. Otros se perdieron durante el periodo de la persecución, cuando la tasa de conversión fue mayor que el promedio. Dice que si ahora hay entre 30.000 y 35.000 judíos es por la inmigración desde Libia y en menor medida de otros países orientales, que ha aumentado la población judía nativa. Esa cifra representa una persona por cada 2.000 de la población total de Italia. La mayor parte de los judíos están ahora concentrados en ciudades grandes. La mayoría de las viejas sinagogas están cerradas, si es que todavía existen. ¿Un ratito? ¿Quedó algún momentito o acá tenemos que terminar? No, te doy 2 minutos más para redondear el tema. Bueno, vos vivís en España, así que vos sabrás que, o debés saber que los judíos europeos tienen su día donde celebran el día del recuerdo de estas comunidades judías que fueron diezmadas por el nazismo a mediados del siglo
XX. Por supuesto, España ese mal directamente no lo padeció, pero bueno. Y entonces ellos recorren las antiguas sinagogas y entonces lo que se puede ver en Italia es muchas sinagogas reconstruidas. Las más hermosas de todas, no es porque esta sea Radio Sefarad, son las de origen sefaradí, porque fueron las que más bellas por el estilo que tenían y todo eso. Y lo que hay que pensar es que los judíos sefaradíes que llegaron a Italia ya tienen más de 500 años de estancia allí, ¿no? Y eso los hace, a pesar de lo que él dice, en los últimos años se han reconstruido muchas sinagogas y las comunidades hacen esfuerzos muy grandes. A mí me sorprende mucho esta comunidad judía italiana por todo lo que hace, por el esfuerzo de mantener, y además son también muy sionistas, sobre todo los de Milán. A mí me parece una historia fascinante. Además en Sicilia se han vuelto a descubrir, no sé si escuchaste lo que él mencionó de la diferencia entre los judíos de Aragón y el resto de España. Claro, porque lo que cabe pensar es que los de Aragón eran los catalanes, y hay que preguntarse cuán sefaradíes fueron los judíos de Cataluña, y sobre todo se dice que gran parte de ellos fueron a parar cuando los echan de ahí. Esto es previo, nosotros la vez pasada habíamos hablado 1378, algo por el estilo. Fueron a parar al norte de Italia, a la zona de Turín y de todo eso. Yo conocí en Israel judíos italianos de esa zona, que ellos sabían que eran descendientes de judíos catalanes. Así que esta historia de los judíos es tan intrincada y tan tortuosa, digamos, en su trashumancia, que la hace, por lo menos ya lo dije como 18 veces, pero a mí me gusta, para tratar de entender todo este vericueto de estadas, de salidas y de toda esa permanencia y estas características que tienen estas diferentes comunidades. Pues, bueno, nada, que muy bien. Y quería recordarle a los oyentes que, como dijimos al principio, esta historia y muchas más las pueden encontrar en la página web www.milimcultural.com.ar, y el boletín electrónico para que recibirlo, pues suscribirse a través de cultural@arnet.com.ar. Y como siempre, Alicia, te invitamos a que dentro de 2 semanas sigamos hablando. No sé si seguiremos con los judíos de Italia o con otro tema. Sí, yo pienso que por ahí tal vez, yo no sé si nosotros en algún momento hablamos de la particular historia de los judíos de Livorno, que es una historia muy interesante, porque también de Livorno han salido familias sefaradíes para otros lugares, tanto así como el Barón de Montefiore y todo eso. ¿Nosotros hablamos en algún momento de estos judíos? Creo que no, y creo que ya sabemos de qué vamos a hablar dentro de 2 semanas. Pues, bueno. Pues hasta entonces, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.